espera, ahí estoy grabando, entonces empezamos con la reunión. Ya, pero eso en primer lugar, así como, por eso lo cité en este horario, y a mí me gustaría que pudiéramos tener una reunión quincenal, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera también vamos como organizando los proyectos, poniéndonos al día, la medida sobre todo que podamos también repartir como tareas, acciones, etcétera. Entonces, contarles que el Vicerrectoría Académica solicitó a Jurica el decreto de nombramiento del observatorio hace rato, y hemos estado con Roxana, que es la secretaria de la vicerrectora, presionando en Jurídica. A mí me toca empezar a presionar desde vuelta de vacaciones, nos hemos ido distribuyendo quién presiona, nos vamos coordinando por WhatsApp, ¿no? Para que puedan apurar el nombramiento del el decreto, ¿no? Porque solo para que tengan una idea, por no tener decreto nos acabamos de perder un fondo de un financiamiento importante que permitía contratar personal técnico para el observatorio, ¿no? Y así nos vamos a seguir perdiendo otros fondos en la medida en que no tengamos el decreto. Tener el decreto también nos permite postular, porque les quiero contar que mi interés es poder postular el año 2023, no para el próximo año, un FONDEF IT, y a ver si podemos con alguna idea postular algún proyecto Corfo. Pero para postular un FONDEFIT necesitamos más, o sea, necesitamos demostrar algo, ¿no? Necesitamos como investigación previa, por lo tanto también quiero como poner las pilas a eso, al área como de investigación y no solo de innovación o de construcción de recursos, para que podamos efectivamente tener las condiciones de armar ese FONDEF, ¿no? Un FONDEF nos permitiría estar 2 años más que piloteando, digamos, como alguna, como súper piloteando, ¿no? Como alguna estrategia de intervención en particular, y luego 2 años más empaquetando y transfiriéndola a algún área, ¿no? Probablemente algún área de apoyo como el sistema público, parecido, digamos, a lo que hizo un FONDEF ya un poco más antiguo, que debe tener unos 15 años, que fue donde participó Enrique, ¿no? Y la gente de la PUC. Y ellos efectivamente levantaron orientaciones que en esa época se instalaron creo que eran en el Ministerio de Salud, no estoy 100% segura, ¿no? Entonces, ahí ir viendo cómo podemos gestionarlo, instalarlo y en qué podría tratarse, pero para un proyecto que nos tomemos como el próximo año, digamos, como en armarlo, en levantarlo, en organizarnos, en quienes de nosotros también se entusiasman de ir de coinvestigadores, etcétera, ¿no? Pero esa es como mi meta pensando de aquí a 2 años más, y por lo tanto la idea es como que podamos dejar instalar un currículum del observatorio, ¿no? Instalar como evidencia, un trabajo sistemático, e ir viendo qué fondos y apoyos pueden ir apareciendo para esto. Tenemos todo el apoyo de la Dirección de Vinculación con el Medio, tenemos todo el apoyo de la Vicerrectoría Académica y tenemos todo el apoyo de la facultad. Y eso es importante porque el observatorio va a quedar dentro de la facultad, no así vinculado con ningún departamento en específico. Entonces hay algunas tareas que se nos vienen a corto plazo, ¿no? Una de ellas es abrirnos al resto de la facultad. O sea que debiésemos hacer una convocatoria abierta a la facultad y ver quiénes están interesados o interesadas en participar de este espacio y en sumar líneas, ¿no? Hay algunas líneas que diseñamos, pero esas líneas se pueden cambiar, pasa que tenía que ir con líneas en el proyecto que se enviaba a Jurídica, ¿no? Entonces, esas líneas están, de hecho hay una que era como comunicación en contexto de crisis, que no tiene encargado, ¿no? Y porque en el Observatorio de España, en el John I, es una línea muy importante para ellos. Entonces, es una línea que a mí me gustaría abrir y preguntar si tal vez con ese nombre o con otro, ¿no? Con el que se le ocurra a la persona que va a estar a cargo, la gente de biblio, de periodismo, ¿no? Y otras líneas que tal vez se le puede ocurrir a nuestros colegas de otras carreras dentro de la facultad. Entonces, el primer paso como en el escalamiento es avanzar hacia la facultad y luego de eso invitar a gente de otras facultades. Pero primero dentro de nuestra propia facultad que nos podamos como instalar. Contarles también que tenemos un grupo de practicantes, de estudiantes en práctica. Hay 5 estudiantes en práctica que están trabajando con un proyecto que está liderando Álvaro Castillo. Yo a Álvaro no le quería invitar todavía a este espacio, hasta que yo pensaba como tal vez en un par de reuniones y no sé si va a poder sumarse también. Él está trabajando en ese proyecto muy específicamente, entonces no sé si tiene interés como sumarse al observatorio en su conjunto o en realidad solo como a liderar ese proyecto, que es la conversación que voy a pasar a tener con él, ¿no? Pero es un proyecto en el que está apoyando acá Cecilia, está apoyando Marlene y está apoyando Tavisa, ¿no? Dentro del equipo. Si alguien se quiere sumar, es completamente bienvenido o bienvenida. Lo que se está trabajando es con grupos de profesionales de la salud
que trabajan en turnos en el Hospital Van Buren y son talleres de cuidado de equipo. Lo primero que hicimos fue una capacitación, están grabadas, así que les voy a mandar los links. Les voy a mandar el link al Dropbox, ¿no? Que ahí está la información. Se las voy a mandar en dos formatos, se las voy a mandar como invitación para editar y se las voy a mandar también como link para descarga. Y ahí cada uno de ustedes verá si es que tiene capacidad en su Dropbox para aceptarlo y editar, o va a tener acceso como a la carpeta en línea para descargar documentos, ¿ya? Y entonces y ahí están los videos, está todo ordenadito por carpeta, además están todos los conversatorios históricos, el proyecto original, está todo bien ordenado en ese Dropbox. En paralelo la Dani va tomando acta de todas las reuniones en las que estamos, nos va a acompañar al menos hasta fin de año, ¿ya? Y esas actas van a constituir la primera memoria anual, tenemos que hacer una memoria todos los años en el que se dé cuenta de todas las actividades que hagamos. Para eso también me gustaría pedirles que cualquier cosa que hagan que tenga que ver con salud mental o con contexto de crisis, ojalá puedan decir que está vinculado con el observatorio, porque así también vamos saliendo más en medios y se va escuchando más el OBSE. Vamos publicando todas las noticias, tenemos un ayudante que es Joaquín, y Joaquín también nos va a acompañar hasta fin de año y va editando la página, ¿no? Y también tenemos que aprender todos y todas a editar la página porque el chiquillo tiene muy poquitas horitas, es como que tiene 3 horitas nomás a la semana, un par de horas, y con eso además él es súper comprometido y lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero tampoco quiero explotarlo, entonces como que algunas cosas de repente por ahí las podríamos dividir entre nosotros, ¿no? Pero hemos ido actualizando, vamos subiendo todas las notas además a la página, lo que permite también que vaya a algún nivel de dinamismo dentro del sitio web. Entonces tenemos estos 5 practicantes que están en el proyecto del Van Buren, que son estos talleres de cuidado de equipo. Yo aspiro a que hay planificaciones, ¿no? Entonces, como somos un observatorio, la idea es generar recursos, por lo tanto, la idea es trabajar con el equipo del Van Buren para que esa como metodología de trabajo, digamos, la podamos, entre comillas, como empaquetar, ¿no? Y que pueda quedar así como talleres de cuidado de equipo con trabajadores del área de la salud, que lo podamos luego replicar o socializar o publicar en algún tipo de cuadernillo, que pueda, la idea nuestra, somos una universidad pública, el observatorio también es público, entonces nuestra idea, más que ir generando como recursos que podamos vender, ¿no? Es poder generar recursos que efectivamente estén a disposición de todas las personas, ¿no? Y que lo puedan utilizar otros trabajadores del área de la salud, y si requieren nuestra mediación, pues la tendrán, y nuestro apoyo y asesoría y así, pues, ¿no? Pero recursos que puedan ser útiles para todo el mundo, pues así surgió este observatorio. Luego tenemos grupo de practicantes, son 2 estudiantes en práctica, ellos son del área de educacional. Los 5 estudiantes en práctica son del área. Yo entendí todo el tiempo, cuando lo hablamos con Juan Pablo, que esa era una sección híbrida, ¿no? Que era una sección que era comunitaria, pero que tenía elementos clínicos. Sin embargo, en la reunión de coordinación, Cristian Zamora dejó súper en claro que era un área comunitaria, ¿no? Y que no era clínica. Entonces yo ahí entro siempre a confundirme, ¿no? Porque a mí me cuesta cachar en qué momento Cristian habla como en representación del área comunitaria, y porque esa fue una discusión que se tuvo con Rodrigo Rojas, que es el profesor, o está hablando desde él. Yo eso nunca lo entiendo muy bien, ¿no? Pero como son reuniones de coordinación, a uno no le queda otra más que asumir que está hablando en representación del área. Entonces, al parecer, el área de comunitaria no está completamente de acuerdo con el hecho de que tenga tantos tintes clínicos el trabajo que se está haciendo con este grupo de practicantes. Lo que va a significar entonces también una revisión de las tareas del grupo de practicantes para el segundo semestre, ¿no? El proyecto del Van Buren es del primer semestre, tiene que terminar este primer semestre, puede que un par de semanas más, no sé, pues así como hasta que termine, digamos, los talleres, pero son 5 sesiones. Después de eso hay que evaluar, proyectar y ver si se continúa en esa misma línea o en otra, en honor además a que al parecer el área comunitaria no está de acuerdo con ese trabajo con tantos tintes clínicos, ¿no? Y eso hay que respetarlo también. Entonces, luego están estos 2 estudiantes en práctica educacional. Yo pensaba pedirle a los practicantes que se fueran sumando al espacio de reuniones desde el segundo semestre, porque tienen muy poquitas horas este primer semestre y muchas tareas, entonces la verdad es que sumarles además una reunión quincenal puede ser mucho, pero también es importante tal vez dejarles abierta la invitación y que ellos vean si es que el tiempo les da o no les da. En estos 2 estudiantes en práctica educacional, uno de ellos está trabajando con Sebastián y está trabajando el tintes clínicos. Sí, es que yo no sé cómo decirle esas cosas, ¿no? Pero bueno. Uno de ellos va a estar trabajando con Sebastián. Ellos estaban trabajando en el CDP, en el plan de salud mental.
¿no? Y en ese contexto pasaron al observatorio porque el CDP, con todos los cambios y transformaciones del Centro de Desarrollo Psicosocial que han tenido, la verdad es que han tenido muchas dificultades para poder liderar un proyecto como el Plan de Salud Mental de la carrera de Psicología. Por lo tanto, los de educacional, que eran los que tenían menos apoyo ahí en el CDP y una supervisión un poco más débil, pasaron al observatorio. De ellos hay uno que va a estar, como les decía, trabajando con Sebastián, y que en ese trabajo con Sebastián está abordando algo que nos quedó pendiente el año pasado cuando levantamos este observatorio. Nosotros hicimos un, comillas, concurso de prácticas, ¿no? Entonces hicimos un concurso en el que estudiantes debían proponer a profesoras o profesores que consideraban como que habían hecho, como que sus prácticas pedagógicas, tanto en términos pedagógicos como socioafectivos, ¿no?, eran relevantes, eran bacanes, así como que los querían destacar, y grupos de 10 estudiantes debían proponer a profesoras o profesores. Hay hartas propuestas, 5 si no me equivoco, propuestas de profesoras, todas mujeres, de la Facultad de Salud, todas ellas, ¿no? El concurso era abierto para toda la universidad, lo que significa que hay grupos de 10 estudiantes que propusieron a su profesora, y nosotros no alcanzamos a hacer nada con eso, ¿no?, más que recibir las propuestas. Entonces, la idea siempre fue contactar a estas profesoras, contarles que sus estudiantes no las propusieron y aprender de ellas. O sea, ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y sistematizar esa práctica y poder encapsularla de alguna manera que permita también su difusión, ¿no? Porque son prácticas que hay de todo, es súper choro, el reconocimiento es bonito además, ¿no? Y los cabros dicen, y las chiquillas y chiquillos dicen de todo, pues, así como desde que consiguen aprender con ellos, que se sienten acogidos con esas profesoras, que tienen un estilo de trabajo como una metodología, que se graban primero, que después hacen la clase, que ofrecen tutorías, que tienen como una flexibilidad de cierto tipo, que se articulan. Dos de ellas fueron nominadas juntas, ¿no?, porque generan una articulación en su docencia. Y, entonces hay cuestiones ahí muy interesantes, ¿no?, que no son prescriptivas y que pueden aportar como a la docencia de educación superior en contextos de crisis y de telestudio, de teleeducación. Y por eso que es el trabajo que va a estar haciendo Camilo. Y el Dani va a estar trabajando, apoyando la idea de los procesos eh, de corte más pedagógicos vinculados con el plan de salud mental. Hay un supuesto en educación superior. Yo tuve un grupo de tesistas que lo hizo súper choro, y de hecho les pedí que pudieran presentar a este grupo, al OCSE. Lo están organizando, porque como están egresados, todos trabajando, ¿no?, pero están organizando el cómo lo hacen, que es un grupo de tesistas del 2019. Ellos hicieron su tesis con estudiantes, hicieron grupos focales con estudiantes universitarios, y el tema era salud mental en educación superior, ¿no? Y es muy interesante, ellos lo hacen con carreras de ciencia, ¿no?, con chicos de la Santa María, de ingeniería, ¿no?, de la Católica, de la UPLA, de la Valpo, de distintas universidades, y hacen dos grupos focales, uno con estudiantes como de pedagogías en ciencias y otro con estudiantes de ciencias duras, que son ingeniería. Y en estos grupos focales aparece lo que ya la literatura viene mostrando, ¿no?, y que tiene que ver con cómo la propia universidad, al intensificar el trabajo académico de los estudiantes, genera, por un lado, cuestiones como el burnout, ¿no?, pero estrés académico y distintas problemáticas de salud mental. Entonces, la universidad es que las produce, que las genera, que las provoca. No son un espacio en donde los estudiantes vienen con su débil salud mental a expresarla, ¿no?, sino que también es responsabilidad en su origen de la propia universidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva es que está trabajando el Daniel. Está levantando un plan de diagnóstico, como él estaba en el CDP, bien recién llegando al OCSE, ¿no?, y por lo tanto está armando un marco teórico y que ya tiene más o menos avanzado. Nosotros le hemos compartido también bibliografía y una propuesta de diagnóstico cualitativo que va a ser complementario a un diagnóstico cuantitativo que está desarrollando el profesor Boris Valdenegro con la profesora Karen Cárdenas en la asignatura de metodología cuantitativa. Entonces, en Cuanti, ellos levantaron, inicialmente era una encuesta que habían estado trabajando con Rodrigo en el marco del CDP, pero una encuesta que aborda bienestar subjetivo, bienestar psicológico y bienestar social, y que se le iba a aplicar a los estudiantes de la carrera de psicología, porque la idea es hacer un plan piloto en psicología que luego pueda escalar a otras carreras y a la universidad en su conjunto, ¿no? Pero partimos con psicología porque es lo que tenemos a mano también, pues, ¿no?, y con lo que sabemos trabajar, y porque también es una necesidad que una y otra vez han puesto los estudiantes y los profesores de psicología sobre la mesa. El punto es que una encuesta de esas características es muy parecida a la encuesta que también estaba levantando la mesa de salud mental,
y desconoce el contexto institucional, pues no esto que levantan los chiquillos de la tesis del 2019. Entonces, cuando lo conversamos, cuando aquí yo entro como a escena para ver cómo el observatorio se hace cargo, la discusión con Valdenegro era de qué manera también se pueden diagnosticar las interacciones, ¿no? Las interacciones entre estudiantes y las interacciones profesor-estudiante, que son que son interacciones pedagógicas, ¿no? Que dé cuenta de elementos del clima dentro de la universidad, un clima más académico, por llamarlo de alguna manera. Y ahí en esa búsqueda encontramos hay un estudio que se hizo en la Universidad de Atacama, que está publicado el año 2018, y que es un grupo de cubanas que lleva mucho rato investigando sobre clima, se llama clima, tiene un nombre mucho más largo, pero básicamente es como clima para el aprendizaje en educación superior, ¿no? Y ese clima para el aprendizaje en educación superior tiene una encuesta, y esa encuesta tiene dimensiones y que tienen que ver con distintos elementos que serían como lo parecido al clima escolar, pero está validada en Chile, en la Universidad de Atacama, en carreras de ingeniería y para educación superior. Entonces, la verdad es que, y se comporta muy bien estadísticamente, entonces sacamos algunas dimensiones que son como subescalas de ahí y que las vamos a aplicar junto con estas escalas de bienestar, ¿no? De modo tal que la encuesta no solo informe sobre porque además en bienestar, ni siquiera en bienestar social hay preguntas vinculadas con la vida universitaria, todas tienen que ver como con la vida extrauniversitaria. Entonces la verdad es que eso eh, como que tiene algunas consecuencias que nos pueden dejar cortos respecto de qué hacer, porque entonces luego nos van a informar sobre qué aspectos de salud mental pueden estar, o de la vida de estos estudiantes pueden estar necesitando apoyo, pero en materias que no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros, que hacer clases. Entonces, ¿qué vamos a hacerles terapia? Vamos a hacer como, no sé si me explico, es como si se supone que la mayor intervención debiese estar en el espacio de lo que hacemos todos los días, que es hacer clases. Entonces, si no tenemos información respecto de eso, ¿cómo vamos a poder intervenir en ese aspecto? Y ese es el diagnóstico que cualitativamente durante el mes de agosto Daniel va a tener que fortalecer para implementar el plan de salud mental. Ahora, el plan de salud mental, como lo levantaron el grupo de profesores que estuvieron trabajando en él, es un PowerPoint que tiene propuestas y que tiene propuestas, tiene distintos ejes, distintas líneas. Tiene un eje que es de capacitación, ¿no? Y que tiene que ver con prevención de suicidio y con otros elementos. Tiene un eje que debiese ser de apoyo al profesorado, ¿no? Y de apoyo a los procesos de salud mental del propio profesorado, y tiene un eje que es de apoyo a los estudiantes. Entonces, en el eje que es de apoyo al profesorado, es que se tienen que instalar acciones de cuidado de equipo y acciones de formación, digamos, para que los procesos de enseñanza y aprendizaje efectivamente permitan generar condiciones de salud mental tanto para ellos como para sus estudiantes, ¿no? Y el eje que es de apoyo a los estudiantes tiene que tener un trabajo en red, ¿no? O sea, es decir, de qué manera se va a trabajar con el CDP, por ejemplo, ¿no? Para la detección y trabajo con nuestros estudiantes, también un proceso formativo en el que se puedan desarrollar talleres de pares y que los propios pares puedan apoyarse entre ellos con la respectiva, además, acreditación de sellos, por ejemplo, y talleres de preparación de primer apoyo psicológico que también está como en realidad de pares, pero un poco distinto, porque el otro como tutores, ¿no? Y el otro es como ya que todos se preparen, digamos, en primer apoyo. Entonces, esas son como las líneas. Yo estoy a cargo de eso hoy día, ¿no? Del proyecto de salud mental, en articulación con Rodrigo, en el CDP. Quedamos con que yo lo termino de escribir, me he juntado con Juan Pablo, que estuvo poquito, pero así como que estuvo pensando el plan de salud mental, lo planteé en la reunión de coordinación, me he juntado con Rodrigo, ¿no? Y lo que quiero hacer es una propuesta escrita, pues un proyecto escrito, efectivamente escalonado, con distintas etapas, distintas como fases, ¿no? Para el segundo semestre, y la idea es que lo podamos implementar como observatorio, de modo tal que también lo podamos empaquetar y armar una suerte como de plan de trabajo para las universidades que luego podamos publicar y que pueda ser implementado por otras carreras, por la propia universidad, en fin. Yo lo que pensaba era en el próximo consejo de profe, o sea, primero discutirlo con ustedes como observatorio, ¿no? Trabajarlo, presentárselo en la próxima reunión, así como el documento enviárselos antes, en fin, que lo conversemos, que lo pensemos, y después de eso pensarlo en presentarlo a un consejo ampliado de profesores para ver qué profesores se suman también a la ejecución de algunas acciones. Porque, por ejemplo, no sé, pues así como ya planificar un taller de prevención de suicidio,
pucha, no tenemos por qué hacerlo todos nosotros como observatorios, pues, ¿no? Si se supone que la idea es que haya participación de toda la carrera, pero el plan entero, liderarlo para los profesores de la carrera se veía muy agobiante, pues, ¿no? Como que era mucho, pero tal vez liderar alguna de esas actividades ya sea menos agobiante y entonces podamos convertirlo en un proyecto colectivo en el que la carrera completa se haga cargo, aunque la conducción esté desde el observatorio. No sé si me explico. Como que podamos ir soltándolo, aunque como que en el observatorio lo pensemos, lo diseñemos, pero luego esto se puede abrir al resto del profesorado y que todos se puedan sumar a alguna actividad, que yo creo que eso probablemente le va a quitar más agobio, porque había un grupo de profesores que lo pensó originalmente, lo planificó, pero luego para la conducción ya las capacidades técnicas hasta ahí llegaron, pues, ¿no? Y de apoyo, y de tiempo, y de energía, y todo. Entonces, eso yo creo que con una buena conducción lo podemos ir como organizando entre todos y todas. Entonces, y eso quería como contarles, ¿no? Como qué es lo que están dando así como con fuerza hoy día. Y lo otro es que bueno, dos cosas. Una que nos ofrecieron desde, voy a pausar un poco la grabación, ¿ya? Porque esto no debiese... Yarina. Sentí mi manito. Oye, no quería como abrir un poco esa última parte, la parte del dinero que me interesó mucho. Em, entonces, como el rango de las cosas que se pueden, como que se le puede ocurrir a uno, ¿cachai? Que pueda estar dentro, ¿Venta porque de qué? ¿Venta de qué? ¿qué vamos a vender, weón? ¿Qué negocio vamos a hacer acá? Y todo, parece que estoy media cortada. Voy a sacar mi cámara. No, como el pensar como el qué tipo de cosas para ponerse a pensar en qué ha hecho uno antes y que pueda servir, pero porque OTEC es una cosa y ATE es otra cosa, ¿no? Estamos en la OTE que tiene un rango de posibilidades mucho más amplio de cobertura, o sea, de posibilidades de ofrecer servicios o cursos a otras organizaciones e instituciones. ¿Me están escuchando, no? Parece que me quiero pegar. Sí, sí, te ¿Y escuchamos. te estamos escuchando? Ah, ya. Ya, eso, y lo de la ATE está relacionado con lo educativo, entonces, bajo el marco de OPSE, ahí estoy haciendo el cruce, tengo que hacer el cruce entre las tres organismos o entidades o esos sistemas, como que pensemos. O sea, claro, pero por ejemplo, como ATE, partiendo, haciendo algo desde el OPSE, ya estamos en puras claves, entonces la cuestión sería ofrecer algo que tenga que ver con el trabajo en situaciones de crisis, frente a situaciones de crisis, en contextos escolares. Digamos que si empezamos a hablar de temas de crisis en situaciones escolares o educativas, vamos a tener un rango amplio de posibilidades. Que me gusta hacer listas, entonces estaba pensando cómo hacer una lista de cosas o temas que podrían ser posibles. Eso. Sí, efectivamente eso es así. Y es importante como que en esto que vayamos pensando de cómo hacer sostenible el futuro del observatorio, que tampoco somos una consultora, po. Entonces también tenemos que ir pensando, digamos, en el rol público que tenemos, ¿no? Y en nuestro imperativo ético y la responsabilidad social que tiene el observatorio y la universidad. Entonces hay que buscar el equilibrio, hay que combinarlo, pues, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones que son nuestra responsabilidad como universidad, pues de devolver los conocimientos al mundo social donde se crean, ¿no? Tal vez con cierto orden, con cierta estructura que permita que el mundo social se haga cargo de ello. Pero al mismo tiempo, igual hay algunas cosas en las que sí necesitamos volvernos sostenibles y para las cuales tendremos que hacer algunas actividades que impliquen algo de financiamiento. Dale, Lili. Sí, yo quería, es otro tema, pero más allá como de lo que se estaba hablando ahora, preguntar en relación al vínculo con las asignaturas, tal vez, pensando como en los contenidos también que se están produciendo. No sé si, yo la verdad de momento veo difícil, como en mi tiempo, tal vez comprometer grandes espacios como de participación en la línea como de levantar nuevas cosas o como que en realidad lo veo como más difícil, pero sí podría colaborar con contenido que pueda ser útil en la plataforma vinculado a las asignaturas. En particular, con la de comunitaria y la del área educa, como que estamos trabajando temas que tal vez podrían ser interesantes.
es importante porque para tenerlo en cuenta en la planificación del segundo semestre y de las evaluaciones en particular. Sí, completamente. Yo creo que, de hecho, así como fuimos uno de los proyectos el año pasado que más impacto tuvo en el currículum, po, ¿cachai? Y eso es importante. Eso es importante y lo ideal sería como poder ir avanzando además en el currículum y en el apoyo del currículum de las otras carreras, ¿cachai? Pero incluso ya dentro de psicología, sí, po, así como que supone que esta es una temática que debiese, no sé si transversalizarse a todo, ¿cachai? Pero sí por lo menos en algunos programas, asignaturas clave, y que también ahí hay un desafío como pendiente, pues, y que podríamos empezar a trabajar. Yo creo que también parte del plan de salud mental puede incorporar algunos de esos elementos en el ámbito como curricular, lo que está trabajando, lo que va a estar trabajando el Daniel. Yani. Sí que pensando en eso, ya me voy a salir de las monedas, entonces en el tema de situaciones de emergencia y todas esas cosas también hay unas perspectivas que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, pienso que deberíamos poner un énfasis en derechos humanos relacionados con la perspectiva, ¿cachai? Como tener como ejes importantes de trabajo que trato de ponerlo en todos lados, digamos, pero me parece que eso podría ser transversal y que podría considerarse en temas de curriculares, ¿cachai? O sea, me refiero a ofrecer cosas, capacitaciones o, no sé, meter parte en un curso o en un ramo, en otra carrera. También en el hecho, por ejemplo, en periodismo, ponte tú, cómo se hace el tratamiento cómo se cubren las informaciones que tienen que ver con situaciones de crisis, de desastre, etcétera. Cómo hay un tratamiento ético también, una perspectiva desde no sé, claro, en derecho, etcétera. O sea, ahí podríamos tener como unas ideas interesantes quizás que se puedan desarrollar. ¿Y les tinca que así como que hagamos una convocatoria abierta a la facultad a ver quién se anima? Sí. ¿Les tinca como para la próxima reunión o para 2 más? Yo creo que dos más. ¿Sabes qué? Pienso que cuando uno mira el observatorio, no dice qué es el observatorio, ¿cachai? O sea, tú te preguntas, ¿para qué sirve este observatorio? Dice de prácticas psicosociales en situaciones. Entonces, como que hay que poner, pienso que a lo mejor hay que poner una introducción y todo eso, que diga aquí, para que la gente se le ocurra qué tengo que ver yo con esto, ¿cachai? Que no soy de psicología, ¿qué hago yo en qué mono pinto acá en esto? Entonces, como que hay que meter algo así, pienso, para después que socialicemos el link del observatorio, o de ahí extraigamos alguna carta en un mail para masificarlo y enviarlo a gente, no sé. Sí. Yo no les he enviado a ustedes, o sí, no me acuerdo. Si les he enviado el proyecto que se envió a Jurídica. ¿No? Ya se Y los voy a... tampoco lo recuerdo, querida. Hay que sacar unas cosas de la fundamentación y ponerlas así como nosotros, Claro. ¿qué somos? ¿Qué es el observatorio? El observatorio permite hacer esto, pretende, no sé qué. Puede ser un poco la visión y la misión que está en el proyecto. Sí, ¿verdad, Dani? Ya, voy a enviarles al tiro, si no después se me puede olvidar. ¿Y lo otro? Y Perdón. no, en relación como a esta idea de cuándo invitarlo, yo también pienso como que más adelante, o sea, como en 2 sesiones más, tampoco es tan más adelante. Como también considerando que yo creo que es necesario que nos acoplemos igual, pues como primer grupo, para que así tengamos también claridad de poder acompañar a otros, ¿cachai? En este ingreso. Como en esa perspectiva de cómo poder llevar OPSE a otros que se van integrando y no dependan únicamente de la inducción que pueda hacer Claudia. Entonces, como que creo que podríamos trabajar mejor nosotros al principio. Y lo otro, el otro día estaba buscando como papeles y me encontré con ese curso que hicimos en primero auxilio psicológico, ¿te acordás, Claudia? Que lo hicimos en trabajo en red, y que era como una suerte de capacitaciones a operadores sociales. Y yo creo que podría ser como relevante rescatar en el fondo ese material y ponerlo a disposición, y quizás también en esta misma lógica que habla la Lili, como de
de conocimientos que están siendo necesarios de introducir al currículum. Bueno, están siendo necesarios hoy día de introducir al currículum, pero probablemente ninguno de nosotros se formó en esas áreas, y yo creo que todo lo que hemos aprendido para poder enseñar, yo creo que podría ser fácilmente extrapolable a una suerte de curso. Me lo imagino así, como mucho más en el curso, este curso como empaquetado, que no implica en el fondo como un trabajo más focalizado con un grupo, sino que más bien como cualquier paquete cerrado, pues en el fondo como que no requiera la presencia de uno de nosotros para dictar el curso, sino que más bien el diseño de un dispositivo que pueda ser autoinstruccional y que con eso permita también como la entrada de recursos al observatorio. Siento que si podemos trabajar como focalizado en uno o dos cursos de ese tipo y disponerlo a través de como de la fundación, nos va a permitir también trabajar en estos otros desafíos que también son relevantes, que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con formación de capacidades al interior de OPSE para después escalar un proyecto, porque si no, en el fondo igual vamos a hacer mucho y poco a la vez. Entonces como que siento que como estratégicamente es mejor primero armar dos cursos que podamos empaquetarlo, que no requieran de nosotros en su implementación, más allá de su diseño, en el fondo como focalizarnos en el fondo como en diseñarlo, que igual es harta pega, pues en el fondo es trabajar con diseñadores gráficos, con grabarse, uno ya no se puede grabar en el fondo como con un enchulá más o menos ese tipo de curso, o como lo estoy imaginando, y que en paralelo focalicemos también el trabajo en sistematizar, por ejemplo, las prácticas que se están haciendo con el Van Buren, en investigar, para poder formarnos en capacidades y después postular un proyecto, porque si no me sigo como sintiendo muy desnudo, aun cuando estoy muy abrigado, para pensarme en un proyecto en relación a esta temática. No sé si me explico. Por ejemplo, como los cursos de U abierta, bueno, no sé de Recoleta, pero sí como un curso de ese estilo que no requiera en el fondo como nuestra presencia. Yo creo que eso es lo clave para mí. Eso. Sí. No sé si es muy loco pensar una colaboración con ellos. Igual tenemos que pensar en acciones que nuestras capacidades nos permitan. Y Arina, Igual la U abierta hace convocatorias para los cursos, me caí. no te caíste, ¿por qué todo Se me apagó la se pantalla. veo la tele? Se me apagó la tele. Hace convocatorias para los cursos, son cursos gratuitos, sí, po. Y tienen como un claustro académico, que en general es gente como vinculada a la Chile, otras como al Octavo. Pero no sé, creo, lo planteo porque también existe como interés en generar, a propósito del rol público, en generar mecanismos de acceso a la información y de aprendizaje que son incluso hoy día como con un alcance internacional en la Universidad Abierta de Recoleta. Oye, pero la línea de los MOOCs, ¿qué hacen en las universidades? Como la Chile tiene Sí. caletas de cursos, tiene caletas de atención en situaciones de crisis igual y todo eso, porque tienen un núcleo de gente que trabaja en esas cuestiones y todo. Ahí hay cosas que son bien básicas. En todo caso, o sea, son lineamientos básicos, digamos, que pueden ser tomados por cualquier tipo de persona. Entonces, claro, sería choro que, que se pudiera hacer algo interesante así, no sé la envergadura, porque igual tenés que tener un equipo y tenés que tener una producción más o menos bacán para todo eso. Algo más modesto, pues, no sé. Pero yo creo que en ese tipo de iniciativa permite como masividad y escalamiento, como en el fondo y más bien tiempo de planificación y no tanto de ejecución, porque en algún momento casi todas las ATE llegan a ese momento donde empiezan a subir gente y los cursos pierden sentido. Entonces yo creo que más bien si uno tuviera como un solo dispositivo o algo que nos pudiera también diferenciar de otros, y por eso como lo que dice la Yanina,
este curso que armamos hace mucho tiempo atrás con la Claudia era de operadores sociales no, se llamaba así como operadores sociales en primer auxilio psicológico en trabajo en red, nombres raros, extraños, pero en el fondo era como formar en primero apoyo psicológico a pobladores para que trabajaran en articular iniciativas en situaciones de crisis, y algo que puede ser como extrapolable para muchos. Lo mismo en el fondo podría ser psicología de la emergencia, como en el fondo intervenciones psicosociales en situaciones de emergencia, ¿cachai? Que son dispositivos que quizás hemos aprendido para enseñarlo y que podrían ser como extrapolables a una población más general. Y lo otro que quería como comentarles es que a mí me gustaría que presentáramos un proyecto al fondo de vinculación con el medio que se abrió. Pero aún no he pensado bien, como porque las líneas, todavía no leo la descripción que hay en los fondos concursales, pero las líneas son, no sé, así como que me cuesta Pero verlo. ese es el concurso que abrieron ahora recién y que han dado más plazo y todo eso, porque yo lo leí y entendí como que, a ver, esta es la idea de innovación y todo eso, entonces ahí como que también en los proyectos del Corfo se supone que, Corfo Innova, se supone que tú tenías un trabajo previo y que vas a inyectarle recursos a ese trabajo previo con un proyecto como este, me parece, no sé si estoy equivocado o no, pero sí lo había visto, este lo había visto. Entendí como que tenías que tener algo previo y que, claro, que te empujaba y te impulsaba y te hacía generar más producto, porque son como proyectos como de 6 meses. Es bien corto. Claro, la Bien. idea de este, sí, yo no sé si, porque al final fuiste, ¿no?, a la capacitación, Janina, ¿te acordáis? Yo pude ir y pregunté un montón. Y ahí entendí, ¿cachai? Así como, y después le fui preguntando a la Mariela de vinculación con el medio. Entonces, claro, pues es como en el fondo la previa al Corfo Innova, pues, ¿cachai? Y es como que te permite, podéis tener una idea inicial antes de esto, pero muy, muy, muy chiquitita, porque la idea es que estos 6 meses sean para pilotear esa idea que luego te permita postular a un Corfo Innova, por ejemplo, o a un fondo FIT, o a otra cosa parecida, pues, ¿no? Y la gracia de este fondo es que, más allá de la intervención misma, tiene muchos momentos que son de capacitación en los que te van apoyando, de hecho, desde esos organismos para poder pensar cómo armar un proyecto más a largo plazo, más grande. ¿Cachai? Y eso lo encontré entretenido. Po. El punto es que estos son los ejes temáticos, ¿no? Y la idea es no partir de cero, entonces como qué se ha hecho en el OPSE o vinculado con el OPSE en torno a estos ejes temáticos y que pueda permitir posteriormente empaquetar o escalar o el observatorio o una de las líneas del observatorio. Entonces lo dejo planteado porque el plazo originalmente era para este lunes y lo ampliaron hasta fin de mes. Entonces ya teniendo hasta el 30 de julio como que lo hacemos, pues, ¿cachai? Pero porque escribir la propuesta, para ser franca, es lo más fácil, lo más corto, ¿no? Lo que más se demora uno es conseguir todas las cartas de apoyo, ¿no? Pero hay que tener una idea no sé, como creativa en torno a estos temas. Entonces, porque medio ambiente y crisis climática, a mí me tinca como que no, entonces como que puede estar entre estrategia de reactivación económica, que tampoco es, ¿no? Frente a la pandemia derivada del COVID, salud pública y envejecimiento, que es lo que trabaja la Yanina, además, o participación ciudadana. Pero algo en lo que ya hayamos hecho, entonces no sé, lo dejo planteado Robótica. ahí, Claro, ¿sí? Robótica que es súper fácil. a lo mejor en medio ambiente y crisis climática, igual podríamos, de alguna manera, ya a lo mejor estoy rebuscando caleta, pero en la crisis socioambiental, Quintero Puchuncaví, como que la quinta región igual la ha pasado súper mal a propósito de eso, y tal vez no es tan loco pensar algo vinculado al observatorio a propósito de eso, las zonas de sacrificio, así como dice el Seba. Sí. Por ahí tal vez se me ocurre que podríamos relacionarlos, la otra en verdad me cuesta. Yo no, puede ser, pero a mí lo único que me preocupa es como el tema de casi partir de cero, ¿cachai? O que de nuevo sea como la experiencia de una o dos personas. Ponte tú, no sé, pues yo hace años atrás con unos colegas levantamos una ONG,
que se llama, que todavía está vigente, que es CEPAC, que es el Centro de Pensamiento de Acción Crítica del Paraíso. En el marco de esa ONG, trabajaba con la María Teresa Almarza, que la Cecilia de la Cerda también la conoce. Yo también, ¿No? yo también fui Y también está fundadora ahí en de el esa. CEPAC, Yo ¿verdad? fui ¿verdad? fundadora del CEPAC. Oye, Fuimos todavía del está grupo- vigente, ¿ah? Hay que ¿Sí? decirlo. ¿Sí? La verdad, ¿cachai? Que en el marco, la María Teresa que vive en la bahía, en Puchuncaví, vive en Campiche, ¿no? Ella es una lideresa reconocida, pues, ¿cachai? Que trabajó con que fundó esta agrupación de comunidades por el derecho a la vida, ¿no? En la bahía de Quintero, Puchuncaví. Entonces ella levantó una línea en la Universidad del Mar, chao, Seba, que tenía que ver precisamente con esos temas. Y un compañero de CEPAC se adjudicó un proyecto y luego él se retiró de CEPAC y entonces el proyecto lo quedé liderándolo yo, pues, que era un proyecto de derechos humanos medioambientales, con un fondo que financió Países Bajos en una fundación que se llama X-I o algo así, o XI. ¿No? Y con eso lo que hicimos fue implementamos, ¿no? Unos talleres y ahí financiamos de hecho el examen de grado en esa época de la Católica del Paraíso, que era como una suerte de práctica, con el Brian, que trabajó en una escuela, que no diré el nombre, pero en una escuela muy importante en ese sector, ¿no? Y que trabajó ahí en una articulación que fue bien choro, ¿no? Porque era curricular y que trabajaba con las familias, así como una experiencia bien bonita. Y en paralelo unos talleres de hip hop, ¿no? Con enfoque de derecho medioambiental que trabajábamos también allá. Luego, hay una tesis también que yo guié y un artículo. Yo tengo un artículo del año 2014 que tiene inscripción en la Universidad de Playa Ancha, en la que damos cuenta de las representaciones sociales, ¿cachai? En torno a esa crisis socioambiental, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues, y que, o sea, que puede ser, ¿cachai? Que tenemos los contactos hechos, la gente sigue trabajando ya, la María Teresa sigue muy preocupada de esos temas, ¿no? Y están los vínculos armados y uno puede mostrar algún nivel de experiencia previa, pero no es algo que hayamos hecho como observatorio, y es abrir una nueva línea, ¿cachai? Y eso es lo único que a mí me preocupa, porque es como, no sé usted, pero yo estoy recansada, al tiro Boris. Entonces como que abrir una nueva línea y volver a vincularme, para mí ponte tú, con algo que no hago hace muchos años ya, ¿cachai? Con una línea con la que pololeé, más que como con la que me super vinculé y levanté y todo, a mí ponte tú como que ¿cachai? Me cansa, entonces me gustaría ver como de qué manera algunas de las líneas que ya tenemos y las que ya tenemos como productividad y trabajo y que las que ya estamos arriba de la pelota, se puede vincular con alguno de estas como ejes temáticos del fondo, ¿cachai? Porque es como que lo pienso y es como, de poder se puede, pero es como partir de nuevo, ¿cachai? Es como retomar un tema en el que yo no trabajo hace rato, ¿cachai? Entonces me pasa eso como, no sé cómo explicarlo. Boris, está ahí con la manita levantada. Sí, es que me quedé pensando y ahora como que lo estoy despensando, pero lo voy a decir igual. En la línea de participación ciudadana, a propósito de recoger las experiencias de las estrategias y prácticas de los equipos psicosociales, no hay desarrollos en temas de participación ciudadana. A propósito, por ejemplo, de la implementación de los planes de formación ciudadana, el desarrollo que hemos tenido trabajando en convivencia escolar previamente. Está, por ejemplo, la Nancy Alfaro haciendo su tesis en participación e inclusión social, que puede ser O lo un aporte. que dice él también, pues él se va en el chat, que dejó ahí como la tiró, pues, que está en participación ciudadana en la formación de operadores sociales en las comunidades en acción. Lo que pasa es que el SEBA se ganó un proyecto hace años atrás en la Católica del Paraíso y me invitó a trabajar en ese proyecto, entonces estábamos juntos en el proyecto, pero él se lo ganó. Y ese proyecto era para hacer talleres de primer apoyo, era como una capacitación en primer apoyo psicológico y trabajo en red con operadores sociales y estuvimos trabajando con el Centro de Madre y juntas de vecinos, ¿no? En Achupaya, con el Centro Arca en esa época. Y la idea, lo que hicimos fue como la capacitación para que todos quedaran preparados. Ay, se va la Lili, que ya son las 10:30, tenemos que ir. Y hicimos como esa capacidad, y luego ellos armaron una red, ¿no? Entre los dos centros de madre y la junta de vecinos, pues, ¿cachai? Que fue súper choro porque era como una red de trabajo, así como, ya, el próximo incendio que haya, porque el tema era el boom del mega incendio del Paraíso y de los incendios que había más allá, pues, ¿no? Entonces, como para el próximo incendio, ¿cómo nos repartimos como el sector? Pues, y fue súper choro porque armaron el mapa así territorial y organizaron tareas.
Entonces, para el próximo incendio ya, la junta de vecinos es la que se abre para la gente. Luego, entonces, estas 3 señoras del centro de madres son las que van a venir a ofrecer primer apoyo, y luego, entonces, ya, ¿quién se encarga de ir a visitar las casas para los primeros apoyos? Entonces fue súper, el cómo involucramos a la comisaría, ¿cachai? Y a carabineros para que nos hagan algún taller, cómo involucramos a bomberos. Entonces fue súper bonito, la verdad, pues no, porque no solo quedaron como capacitados con cómo hacer primer apoyo individual, que fue lo que trabajamos con ellos, sino además de cómo activarse con un plan de trabajo, ¿cachai? Para el próximo incendio, o para el próximo terremoto, que era también lo que pensábamos, ¿cachai? Entonces, y ese fue un proyecto que está armado y que están las capacitaciones hechas, las sesiones construidas, está como pensando en esto de que la propiedad intelectual es de Sebastián, no es de la universidad, también lo que es importante, no porque se implementó en la universidad, pero la propiedad intelectual de ese trabajo es del investigador innovador, ¿no? Entonces, y el trabajo que hicimos en Senda, la propiedad intelectual de esa es nuestra, ni siquiera tampoco es de la UPLA, ¿no? Entonces, tal vez como pensando en participación ciudadana, cómo combinar así como estrategias de formación y acompañamiento, ¿no? Que en primer apoyo que pueda ser como con una línea de trabajo comunitario con operadores sociales o trabajadores o pobladores de una nomás, ¿no? Y con contexto escolar. Y tal vez pensarlo así, pues como un programa de formación, que es un curso. Claro, que es como el desarrollo de herramientas para el enfrentamiento de las crisis. Desarrollo de herramientas para el enfrentamiento de crisis. Oye, ¿Cachai? eso yo creo que es innovador si uno lo trabaja con una población que sea diferente, porque siempre los adultos y todo eso, trabajarlo con niños, con jóvenes en liceos, colegios y todo, eso yo creo que puede ser más interesante, menos agotado que el trabajo porque los programas Quiero mi barrio, cuando van a focalizarse, trabajan también esa cuestión de la emergencia y todo, y lo trabajan con los adultos, ¿cachai? Que la mayoría de esos programas son enfocados hacia las personas adultas, no hacia los niños, niñas y jóvenes. Entonces, la innovación puede ser en una, en una pequeña cosa, ¿cachai? Que cambia. Entonces no necesitamos ser tan... Oye, ¿y si la innovación fuera justamente hacer esto con los adultos mayores de las comunidades, que tengan un rol, que asuman una... O sea, yo voy a decir algo medio, no sé, no sé qué es, pero en términos generales también creo que hay buenas experiencias cuando los grupos etarios se combinan en este tipo de cosas. Por Intergeneracional le llamamos. claro, Proyecto intergeneracional, para que intergeneracional. efectivamente los códigos sean compartidos, a propósito de tener brechas como etarias y de experiencia. Cuando la experiencia en una comunidad, entonces tú podrías tomar así como curso dirigido a... Yo creo que intergeneracional sería más cachado porque a mí me da un poco de temor la cosa en la región. Ahí está Jerópolis, ¿cachai? Y está la mesa de nodo, que el proyecto del PNUD que está trabajando ahí, donde tienen levantadas mesas territoriales también y todo. Entonces, ellos trabajan con adultos mayores, todo. Entonces, o personas mayores. Entonces, solo referirse a esa población es como que van a estar ocupados porque ya están trabajando con esto y todo eso. Claro, le O estáis se pisando los focaliza en callos a un alguien. territorio, ¿cachai? Que esté poco trabajado, poco explorado, o se arma algún tipo de red que no se ha estado haciendo. O la intergeneracional está bueno, pero hay que situarlo desde algún tipo de... Porque si tú lo hicieras ahí en la escuela, por ejemplo, con profesores tutores del curso más el estudiantado, que tú lo dirigieras ahí a ese grupo etario en ese contexto, luego igual se va a llevar a las comunidades, pero en el fondo empezáis además a promover como lenguajes comunes a propósito del fenómeno, pues, ¿cachai? Entonces facilita eso el enfrentamiento de las crisis. Estoy pensando en la distinción que llevo diciendo como 2 semanas desde que hice la conferencia de la mayor, pero es la distinción entre desastre y emergencia, ¿cachai? Entonces, cuando le entregáis recursos a la comunidad, que son recursos sociales para enfrentar las crisis, lo que así es mitigar el efecto de la crisis social, al menos, porque material es otra cosa. Sí, igual Pero sería choro eso estoy volando. porque me podéis meterla con un componente así histórico, por ejemplo, cómo han sido antes, hacer una recogida, los niños, los jóvenes pueden hablar con los viejos, las viejas, no sé, recogiendo cosas así en un territorio, cómo se han enfrentado ciertas cosas, qué ha pasado, cómo se han organizado para hacer cuestiones, ¿cachai? Como una cuestión de recuperación de algo, ¿no? Sí, Memoria, porque yo decía, trabajar yo con decía lo memoria de los... colectiva. Yo decía lo de los mayores, pensando en estratégicamente meterlo en ese eje de salud pública y envejecimiento, pero porque puede ser algo que estratégicamente esté puesto ahí, aunque nosotros pensemos en hacer un trabajo más intergeneracional, por ejemplo.
pero que en alguno de sus puntos involucre el trabajo con el encuentro entre esas generaciones, y de esa manera poder ponerlo en ese, porque además, acuérdense que en participación ciudadana también está el proyecto que se ganó el Marcelo. El Marcelo está trabajando en participación ciudadana. No, o sea, Sí, Marcelo está investigando con un digi. Esto es otra cosa. ¿correcto? No, sí sé que es otra cosa, estoy hablando de la temática. Sí sé que es otra cosa, pero su proyecto es en participación. Claro, su proyecto tiene que ver con la convencional, o sea, con las convencionales, con la... Ay, con la constituyente. constituyente. Ahí está. Ahí. No puedes decir que eso no compensa que se me había olvidado. No. Lo otro que estuvimos Ya. haciendo en otro lugar era, para terminar, la idea, era una escuela de ciudadanía y todo eso para niños, niñas, jóvenes, no sé qué y todo eso. Que eso como una propuesta que podéis hacer como un manual, podéis hacer una serie de cápsulas y podéis tirarla en distintos lados y monitorear cómo funcionan. A lo mejor eso Y podemos convocar a los de derecho. tal vez puede ser. No sé. Es que a mí me tinca que el proyecto lleve por nombre así como el desarrollo de herramientas participativas para la intervención en crisis, y que el desarrollo de las herramientas participativas para la intervención en crisis plantee que este es un proyecto que tiene 3 líneas, 3 ejes, y por lo tanto 3 acciones también, ¿no? Como 3 subproyectos chiquititos, en los cuales hay trabajo previo, pero que ese trabajo previo es solo trabajo previo, ¿no? Entonces, que no está completamente piloteado. Y por lo tanto, este proyecto pilotea con el fin de que se pueda pilotear a mayor escala luego con un Fondefite o con un Corfo, se me olvidó, con un Corfo Innova, con el fin de empaquetar y escalar, ¿no? Por lo tanto, en esa trayectoria, en ese camino, todo lo que necesitamos hoy día es la experiencia previa. ¿Cuáles serían las 3 áreas? Un área tendría que ver con el sector educativo, y en el sector educativo podría ser un proyecto en el que efectivamente como que se recupere a través de mecanismos de memoria histórica las estrategias, ¿no?, en las que tanto la comunidad educativa en su conjunto, ¿no?, ha generado mecanismos, ¿no?, para enfrentar las crisis a través de talleres de recuperación, por ejemplo, de memoria histórica, con actividades dirigidas a profesores y estudiantes que a su vez puedan recuperar esa memoria histórica con sus familias, ¿no? Y por lo tanto las familias de los colegios sean la representación de los adultos de fuera del colegio, que son parte de la comunidad educativa también. Y un solo colegio. Un colegio que tenga experiencia, trayectoria, que tenga un proyecto de participación ciudadana y con el que hayamos trabajado antes, el San Andrés, el colegio que dirige el Eduardo. Yo trabajé en un proyecto de participación con el San Andrés hace un par de años atrás, y así financiamos la práctica, de hecho, de la Cristal, y eso fue una innovación curricular y pedagógica. Entonces hay un antecedente de una propuesta, se llama No Proyectos, previa ya de participación ciudadana de nuestra propia universidad. Luego una segunda línea que tenga que ver con una suerte, como decía la Yanina, de escuelas ¿no?, de desarrollo de herramientas de intervención en crisis, y podemos trabajar con la Junta de Vecinos de Achupaya, con la Junta de Vecinos del Paradero, con el que trabajamos hace años atrás con el SEA, y volver a hablar con don Claudio, ¿no?, y conseguir el apoyo de esa Junta de Vecinos, y hacer una suerte como de capacitación, taller, ¿cachai?, de unas 5 sesiones, en la misma línea y clave de lo que ya hay experiencia previa, que fue lo que se trabajó en su momento, pues, ¿no? Solo que en su momento se trabajó como con un enfoque tal vez un poco distinto, habría como que, en el fondo, algo que nos permita empaquetarlo, como decía la Yanina, y que sean como cápsulas, algo que se pueda luego socializar de forma masiva, pues, ¿no? Y una tercera línea que tendría que ver con el trabajo en salud, en el área de salud. No sé si se acuerdan, yo con algunos de ustedes lo comenté, sobre todo con la Cecilia, a propósito de que en el ramo de práctica mediada de la adultez se va a estar trabajando, porque la Cormugal nos hizo una solicitud, ¿no? El Boris también estuvo en esa reunión, y en esa solicitud nosotros comprometimos que podíamos hacer un curso para las personas que estaban a cargo del área de autocuidado en los consultorios. Y eso puede ser, pues, el curso ya que existe hoy día, ¿no?, en los consultorios, esta línea de autocuidado, como le llaman ellos, ¿no?, puede hacer lo mismo, 5 sesiones, algo chiquitito, no estoy pensando en unos cursos, ¿cachai?, como de meses y meses, sino 5 sesiones, y en 5 sesiones lo mismo, que quede encapsulado, que permita, ¿no?, como esta construcción de herramientas para la intervención en crisis.
Y la línea es participación ciudadana, po, porque recoge efectivamente necesidades, intereses, motivaciones y Memoria, conocimientos territorio. instalados. ¿Les tinca? Sí, ¿Lo armamos desde ahí? sí. Sí. Y después te mandamos a la constituyente, insisto. Ay, No, pongámosla de rectora. Es que ¿cómo armáis una idea tan rápido? Pues, no sé qué pica. ya, me encantó. Listo. ¿Viste? ya Si está. tenemos que clonarla, weón. Hay En que los guardar últimos todos los 5 pelitos minutos de la armamos Claudia toda para la clonarla. lecera. Ay, es que te juro que necesitaba así como el chispazo. ¿Sí? Una vez el chispazo, escribirlo es fácil, fácil, fácil. Es que Pero yo el creo que eso insight- es importante porque en el fondo la producción, una cosa que nos caracteriza, ¿no? Que la producción siempre es social, pues, ¿cachai? Entonces a mí me parece bacán que lo conversemos. Y estoy súper de acuerdo con lo que dice la Claudia. Lo que pasa es que la Claudia, una de las cosas bacanas que tiene es que las baja. ¿Cachai? Como que no tiene idea, la Claudia así como que te mira, ya, entonces taratata. Y lo Sí, me tira. sobra tierra. Tengo tierra en todos mis planetas, y eso es. Me sobra Sobra tierra. tierra. Pero Taurina total. Yo tengo, sí, no soy sé súper qué tengo, Tauro, pero se me olvidó. Yo tengo mi fuego, ascendente es fuego, Géminis. puro fuego. Mi Y yo ascendente tengo, es Tengo Géminis. yo tengo pura agua, así que soy más mucha limpia que aire. la No, yo no sé qué tengo, qué soy yo, era libre ascendente Piscis. Y Eres híbrida. No, Eres aire con agua. soy libris. Aire, Sí, aire con agua es eso. El sí, aire Parece es que agua, bueno. yo estoy tengo tierra astrológicamente cagado. Ya. y tengo súper buenos signos, porque la tierra es Tauro y mi ascendente es Géminis. Entonces, un aire que está todo el rato estudiando, investigando, indagando. Y mi luna es Piscis, po. Entonces me vinculo de forma importante con la gente. A la gente que quiero, la quiero. Mis amigos son mis amigos. Es verdad, puedo dar fe de Ya, ello. estamos Ya. entonces. Voy a empezar a escribirlo y lo vamos pimponeando, ¿les parece? Vale, Bacán. Lo pones en bacán. un drive, no sé qué, algo así, y nos mandas para irlo, algo así, Ya, ¿no? pues. Ya, Ya. bacán. Ah, me encantó. Ya. Besitos entonces. Tenemos Chao, una que idea, estés bien. armamos proyectos. Vamos. Cuídense. Vamos a detener la grabación.